Yo creo que fue un comienzo sin querer, por ahí, como aparecimos en el rally. Siempre nos apasionaron los autos de carrera, siempre quise correr en lo que sea que tuviera motor. Y bueno, y se dio sin querer, fue un amor a primera vista, no paré nunca más. Ahí dije, pará, quiero ganar, quiero sentirme más cómodo arriba del auto, quiero venir más focalizado en lo que tengo que hacer y por ahí no entregando tanto esfuerzo en determinadas cosas que me sacaban del foco, ¿no? En factores externos, en presiones, en cosas que trascienden en el abajo del auto, como pasa en la vida, en el ámbito laboral. Hay factores que uno no puede controlar, que en definitiva los tiene que controlar desde el foco, desde cuál es tu objetivo, centrarte ahí, focalizarte ahí y no salirte de eso, mirar para adelante. Yo creo que para todo eso tuve que empezar a trabajar con psicólogos deportivos, tuve que empezar a trabajar en la concentración, tuve que empezar a trabajar mucho en el físico, en la alimentación, en el dormir bien, que parecen cosas que uno a veces le quita atención o las deja en un plano secundario, pero yo entendí y lo pude demostrar, me lo pude demostrar a mí y a toda la gente que me acompañó siempre, que es primordial. Yo creo que de eso nace todo, esa es la base para todo lo que venga y después todo lo otro es una consecuencia. Yo nunca me fijé en lo que fui logrando, siempre me fijé en lo que quería seguir logrando. Y hoy por ahí estando más viejo o habiendo avanzado en algunas etapas de la vida, como ser papá y estar más grande y darle más valor a algunas cosas que antes por ahí uno no las tenía tan en cuenta, miro para atrás y veo todo lo que conseguí. Yo creo que al deportista le pasa exactamente lo mismo. Uno no para mucho a pensar qué es lo que hizo, sino qué es lo que quiere hacer, cuál es el próximo objetivo, el próximo desafío, qué es lo que tiene que hacer para llegar ahí, qué tengo que mejorar y cómo hacer para disfrutarlo lo máximo posible. Porque también a veces cuando uno lo mira de afuera, decís cómo disfruta esta persona, los logros, la verdad que se sufre mucho, se disfruta poco. Y creo que el único disfrute que tenés es el lograr los objetivos. Creo que por eso es fundamental la base del entrenamiento, la base de la preparación, para poder convivir con todo eso, para que no te sientas el mejor cuando todos te idolatran y no te sientas el peor cuando no salen las cosas o cuando cometés un error, porque somos seres humanos y he cometido muchísimos errores en el deporte, por querer buscar lo mejor, pero el error llega. Y hay que sobreponerse rápido y hay que pensar qué hice mal para volver a hacerlo y hacerlo bien, no volver a cometer el mismo error. Sí, yo tuve distintos golpes y digo que los deportistas tienen eso, justamente distintos tipos de golpes físicos, que hay que estar atento, hay que cuidarlo y para eso están los profesionales y uno tiene que hacer lo que ellos dicen. Y después los anímicos los tuve que trabajar muchísimo con un psicólogo deportivo que me hizo muy bien. Que ahí fue justamente en uno de esos golpes anímicos donde elegí empezar con un psicólogo deportivo, que me lo recomendó un amigo, un colega, y justamente el no poder manejar mi vehemencia, mi temperamento y mi cabeza que lo único que quería es ganar, y a veces que no es lo único que importa, a veces uno tiene que aprender a administrar lo que tiene, lo que toca, hay veces que uno está para ganar, hay veces que uno está para terminar, hay veces que uno está para llegar segundo, tercero. Y justamente hay que saber administrar eso. Bueno, cometí un error muy grande en Catamarca. En el último tramo de la carrera, estando segundo muy cerquita, salí a buscarla, a hacer lo que creo que no tendría que haber hecho.
pero que después me ayudó mucho. A veces uno se malacostumbra a las buenas rachas y nada, hay que también saber estar en una racha mala o en un mal resultado o en un escenario que uno dice, no es el ideal, no es el que hubiera planificado, pero ¿cómo puedo hacer para estar caminando hacia donde quiero ir? Todo eso creo que tiene que ver con el sacrificio, el hacer justamente lo que a veces duele, porque a veces se siente dolor, a veces tenés un cansancio extremo, pero en definitiva, cuando uno lo hace sabiendo para qué, el a dónde quiero ir, el a dónde quiero llegar, te va a terminar reconfortando, te va a terminar devolviendo. Entonces yo creo que por ahí pasa el sacrificio, en hacer lo que a uno le cuesta. A algunos por ahí levantarse a las 5 de la mañana y salir a correr no le cuesta. En mi caso, levantarme, salir a correr con 5 grados de temperatura, después irme al psicólogo, después irme al ámbito laboral, porque también tengo que trabajar, y después llegar a tu casa y estar al 100% con tu familia, y bueno, eso implica un sacrificio. Que es un sacrificio que hacemos casi todos y a veces no nos damos cuenta, pero cuando uno termina dándose cuenta de lo que hace y del poquito más que se puede hacer para buscar un resultado o un confort o un disfrutar determinados momentos, creo que le termina encontrando un sentido. O sea, creo que en lo cotidiano uno tiene que creer en el equipo, en la gente que tiene al lado, que a veces uno la puede elegir y a veces es la que toca, pero creo que hay que encontrar la manera de ese trabajo en equipo y esa confianza, porque es la manera de llegar a los resultados. Entonces un poco es eso el rally, es el interpretar el camino, el dar lo máximo, el saber que lo que te va diciendo el de al lado es exacto. ¿Y eso cómo se prepara? Se prepara en parte del entrenamiento. Cuando nosotros entrenamos en los centros de alto rendimiento, se labura mucho desde lo cognitivo. Acá en este tipo de carreras, como en muchos deportes, en el tenista, en el golfista, en el futbolista, pues me ha tocado entrenar con todos esos deportistas en el centro, se labura mucho lo cognitivo, la reacción, las respuestas rápidas, pero rápidas y eficientes, efectivas tienen que ser, porque no es solo reacción, es ser reactivo. No, es ser reactivo cuando tengo que ser reactivo, es ser reactivo en momentos de fatiga. Entonces se busca permanentemente eso, en momentos de fatiga seguir trabajando con la cabeza y después de trabajar con la cabeza volver al momento de fatiga. Todo eso se prepara en un gimnasio, se prepara con profesionales, se prepara mucho con sensores, con anteojos, se labura mucho la vista periférica, el sin mover los ojos, estar viendo para allá, por ejemplo, en nuestro deporte es clave. Porque se terminan visualizando mejor el camino sin tanto movimiento de ojos, por ejemplo. Como en otros deportes es clave, no sé, ser más preciso con el pie. Entonces, bueno, en nuestro caso, todo eso se busca desde la preparación con eso, con ejercicios mentales, con reacciones con pelotas. No sé, hacemos ejercicios que parecen graciosos para cuando lo ves, pero que son tremendos. Nosotros, por ejemplo, entrenamos una especie de funcional y después cuando tenemos los momentos de descanso, no hay descanso, vas a memorizar 24 cartas que después al final del entrenamiento, después de una hora, te las terminan dando vuelta y vos tenés que memorizar dónde están y tenés que decir qué carta era. Te suben al mismo tiempo en una cinta con 2 globos de distinto color que tienen 10 números cada globo y tenés que ir, no los podés tener agarrados en la mano, tenés que hacer equilibrio, correr y memorizar. Y después te ponen en una planilla a correr 3 minutos y tenés que marcar los números que viste, depende del globo que te van diciendo, o si te piden números pares, impares. Nada, se prepara de muchas maneras. La verdad que se hace un desgaste mental muy grande y físico, y esa es la preparación. Yo soy una persona igual que le presta mucho atención a la gente que trabaja alrededor. Sí, los exijo mucho. Sí, soy una persona que siempre pretende del otro lo que uno mismo da, que es el 200%. Yo pretendo que el que está al lado mío, empujando el carro conmigo, trabajando a la par, del 200% también. Pero si no lo está dando, obviamente que le presto atención al por qué. Te vuelvo a repetir, para mí hoy, trasladando lo deportivo a lo cotidiano, para mí la base de todo
es el entrenamiento, es la preparación. Para lo que quieras hacer en la vida es clave prepararte. A veces no es necesario salir a correr 20 kilómetros, pero digo, sí es necesario tener un momento de ocio, un momento recreativo, un momento de descanso. Es clave la alimentación, porque es el equilibrio que en definitiva uno tiene que tener en la vida. Y el equilibrio viene de lo más básico. Y lo más básico es levantarte a la mañana habiendo descansado bien, lavarte los dientes, prepararte un buen desayuno, salir a hacer un deporte, practicar un deporte y después ir a trabajar. Creo que si uno tiene lo básico bien alineado, bien claro, lo otro es toda una consecuencia y va a ser siempre positivo. Entonces siempre por ese lado trato de ir, no tanto de dar un consejo verbal, sino más que nada ponerme a la par de ese, que por ahí a veces lo necesita, pues a mí me ha pasado de necesitarlo y me lo han dado con ejemplos, siempre. Y creo que el resultado es mucho mejor cuando uno lo da con ejemplos.